Atención México. Sheinbaum pulverizó a Trump con su propio sistema legal y el pobre señor ni se enteró. Mientras él gritaba narcoterrorismo como niño berrinchudo, ella ya tenía a sus abogados dentro de Washington. Esto es humillante para ellos. 17 mexicanos menos, agencias estadounidenses operando en secreto dentro de nuestro territorio y un gobierno que por primera vez en 80 años no protestó con una nota diplomática. Demandó dentro de los propios tribunales de Washington. Eso es lo que pasó hoy y eso es lo que los noticieros de siempre no te van a explicar con la profundidad que merece. Claudia Sheinbaum no reaccionó ante la presión de Trump. Diseñó una respuesta que tomó semanas construir, activó simultáneamente 3 frentes legales y diplomáticos y ejecutó el movimiento más audaz en la historia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. La parte que nadie está reportando no es lo que Sheinbaum dijo en la conferencia de prensa de este lunes 20 de julio. La parte que cambia todo es lo que ya estaba listo antes de que abriera la boca. México no está protestando, México está demandando y lo está haciendo en los propios tribunales de Washington. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué serie de errores cometió la administración Trump para que México tuviera no solo la justificación moral, sino el expediente legal completo para hacer esto? ¿Y qué significa para los millones de familias mexicanas en ambos lados de la frontera que su gobierno finalmente actúe como su defensor real? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder 80 años. 80 años de una doctrina no escrita, pero perfectamente operada por cada gobierno del PRI y del PAN. La buena vecindad con Estados Unidos se compra con silencio, con deferencia, con la disposición permanente de mirar hacia otro lado cuando Washington cruza la línea. Ese fue el manual. No importaba si eran operaciones encubiertas de la CIA en suelo mexicano. No importaba si las políticas migratorias de Washington trituraban a trabajadores mexicanos en la frontera. No importaba si las agencias estadounidenses actuaban en territorio nacional sin notificar al gobierno. La respuesta siempre fue la misma: una nota diplomática, una reunión discreta, un comunicado tibio. Y después, silencio, porque el viejo régimen entendía la relación con Estados Unidos como una relación de patrón y empleado. México ponía los recursos, la mano de obra, la frontera y la complicidad. Washington ponía la inversión y la tolerancia. Eso era el trato. La Cuarta Transformación llegó a romper ese trato. Primero con López Obrador, que plantó la doctrina de no intervención como escudo, pero fue Sheinbaum quien la convirtió en espada, porque hay una diferencia enorme entre decir respeten nuestra soberanía y presentar una demanda civil ante un tribunal federal estadounidense. Una es retórica, la otra es estrategia. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. El detonante no fue una declaración de Trump, no fue una amenaza arancelaria. Fueron 17 mexicanos abatidos en el marco de los operativos del ICE, la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas, durante las semanas más brutales de la política migratoria de la administración Trump. 17 personas con nombre, con familia, con comunidad. 17 expedientes que el gobierno de Sheinbaum convirtió en argumentos legales. Ese fue el momento en que el tablero cambió de eje, y aquí es donde el plan completo se revela. Pero la historia de cómo México llegó hasta aquí no empieza el 20 de julio, empieza semanas antes. Y empieza con una cadena de errores que la administración Trump cometió con la certeza de quien cree que el manual nunca falla. Se equivocaron de forma catastrófica. El primer error fue la retórica del narcoterrorismo. Semanas antes de esta semana, Trump escaló su discurso contra México usando la etiqueta de narcoterrorismo como arma de presión política doméstica. La lógica era simple y había funcionado antes: acusar a México de complicidad con el crimen organizado sin presentar pruebas para forzar concesiones en migración, comercio y seguridad fronteriza. La administración Trump calculó que el gobierno de Sheinbaum respondería como siempre respondía el viejo México, con una negación suave, una reunión bilateral discreta y la promesa de cooperación reforzada.
Lo que Trump no calculó era que esa acusación sin pruebas le entregaba a Sheinbaum exactamente lo que necesitaba: una narrativa de agresión unilateral sin sustento legal. Eso no solo activó la solidaridad de la comunidad internacional con México, activó la legitimidad moral que necesita cualquier demanda jurídica para sostenerse: la evidencia de un patrón de hostigamiento sistemático contra un país soberano. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron días después, pero hay algo que los noticieros no te van a decir. El segundo error fue la operación del ICE sin coordinación. Las agencias estadounidenses, particularmente el IETCE, ejecutaron operativos en zonas de alta concentración de migrantes mexicanos sin notificar al gobierno de México, sin coordinación consular, sin protocolo bilateral. La lógica, de nuevo, era políticamente limpia para Washington: mover rápido, deportar más, mostrar resultados duros para la base electoral de Trump. El costo diplomático se pagaría después con algún gesto conciliatorio. Lo que el ICE no calculó era que la ausencia de coordinación convertía cada operativo en una violación documentable del derecho internacional, y que las muertes ocurridas durante esos operativos, 17 mexicanos en total, no eran ya una estadística migratoria, eran un expediente con fechas, con lugares, con nombres de agencias y funcionarios responsables. Un expediente que los abogados del gobierno mexicano ya estaban estructurando como base de demandas civiles ante tribunales federales estadounidenses. Ese fue el segundo, y el tercero fue el definitivo. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. El tercer error fue subestimar el lunes 20 de julio. La administración Trump asumió que las declaraciones de Sheinbaum en conferencia de prensa serían un gesto político interno. Palabras duras para la audiencia mexicana, seguidas de canales diplomáticos suaves para Washington. El manual de siempre. Calcularon que México nunca escalaría al terreno legal dentro de Estados Unidos, que el riesgo de represalia comercial con el TMEC como rehén sería suficiente para mantener a México en el carril de la deferencia. No calcularon que Sheinbaum ya había separado los dos tableros: el tablero comercial, donde México necesita cooperación y lo sabe, y el tablero legal de derechos humanos, donde México tiene argumentos, evidencia y jurisdicción para actuar dentro del propio sistema judicial estadounidense. Lo que no calcularon era que esa separación de tableros hacía irrelevante la amenaza arancelaria como instrumento de control. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Trump gritaba narcoterrorismo desde sus plataformas y el ICE ejecutaba operativos sin notificar a nadie, Sheinbaum construía en silencio. Así opera. No improvisó, no reaccionó, diseñó. Y el diseño tenía 3 movimientos. El primer movimiento fue la documentación sistemática. El gobierno mexicano no esperó a que la presión pública exigiera una respuesta. Desde las primeras semanas de los operativos más duros del ICE, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Red Consular Mexicana en Estados Unidos comenzaron a levantar expedientes caso por caso. Cada muerte, cada operativo sin coordinación, cada violación al protocolo bilateral, todo documentado con la precisión de quien sabe que ese material va a necesitar sostenerse ante un juez federal. No era un archivo de protestas diplomáticas, era la construcción de un expediente legal. El segundo movimiento fue la escalada gradual y calculada. México no pasó de la deferencia a la demanda de un día para otro. La escalada fue por etapas. Primero las notas diplomáticas, el canal burocrático clásico, después los llamados de atención públicos, después las denuncias penales, finalmente las demandas civiles ante la justicia estadounidense. Cada escalada fue una señal, una oportunidad para que Washington ajustara su comportamiento. Washington no lo hizo, y cada vez que no lo hizo, México subió un peldaño más. Esa secuencia no fue por improvisación, fue la arquitectura de una estrategia diseñada para que el adversario construyera su propia derrota. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. El tercer movimiento fue el más poderoso: usar el sistema legal de Estados Unidos contra el propio gobierno de Estados Unidos. Este es el movimiento sin precedente en la historia bilateral. México presentó demandas civiles y denuncias penales ante tribunales estadounidenses contra la gestión del ICE.
no ante instancias internacionales donde Washington puede bloquear procesos, no ante la Organización de Estados Americanos, donde el peso geopolítico de Estados Unidos distorsiona cualquier resultado, ante jueces federales estadounidenses, dentro del sistema, con las reglas del propio sistema. Sheinbaum lo dijo con una claridad que no dejó espacio para la ambigüedad. No quiere decir que nos quedemos callados. No quiere decir que dejemos que violen la soberanía o que dejemos que haya violación a los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos. Cuando dijo eso, no estaba describiendo una postura, estaba describiendo un mecanismo legal que ya estaba en marcha. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. El lunes 20 de julio, cuando Sheinbaum habló en conferencia de prensa, Washington no tenía respuesta preparada. Y eso, en la diplomacia internacional, es la señal más clara de que alguien fue tomado por sorpresa. La reacción de la administración Trump fue la reacción de quien no modeló este escenario. No hubo una declaración coordinada, no hubo un comunicado de la Casa Blanca con una posición clara, no hubo un funcionario del Departamento de Estado con un mensaje articulado, hubo silencio. Y en diplomacia, el silencio del más fuerte ante el más pequeño es la forma más elocuente de acusar el golpe. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. Lo que se veía era una presidenta en conferencia de prensa hablando de respeto mutuo y cooperación. Lo que no se veía era el expediente legal ya construido, las demandas ya presentadas, los abogados ya activos en cortes federales de Estados Unidos. Y en ese contraste está toda la estrategia. Ahora detente un segundo y procesa lo que eso significa para las familias. Los 17 mexicanos abatidos no son una estadística en este análisis. Son el centro de la estrategia legal más audaz que México ha construido en su historia reciente. Sus nombres, sus circunstancias, las condiciones de su muerte, todo ese material está ahora en manos de abogados que lo van a presentar ante jueces que tienen la obligación constitucional de escuchar. Por primera vez, una familia mexicana en Oaxaca o en Michoacán, cuyos integrantes murieron bajo custodia del ICSCE, no tiene que conformarse con una nota consular. Tiene al Estado mexicano litigando en su nombre dentro del sistema que los mató. Eso no tiene precedente. Eso es lo que los medios corporativos no te están diciendo. Y aquí viene lo que los medios corporativos no quieren que escuches. El villano doméstico también apareció este lunes. Los sectores del viejo régimen, voces del PAN y de las élites financieras que históricamente han defendido la sumisión como pragmatismo, repitieron su guión conocido, que México no puede darse el lujo de confrontar a Washington, que el TMEC es más importante que cualquier principio, que la prudencia exige silencio. Son las mismas voces que durante 80 años convencieron a México de que agachar la cabeza era realismo político. Sheinbaum le respondió sin nombrarlos. México es un país libre, soberano, con una gran historia. Frente a cualquier nación, cualquiera que sea, nunca agachamos la cabeza, siempre nos hablamos como iguales. Esa frase no estaba dirigida solo a Trump, estaba dirigida a ellos. Lo que Washington no entendió y lo que los medios corporativos no te van a explicar es que lo que vimos el lunes 20 de julio no fue una conferencia de prensa. Fue la presentación pública de un mecanismo que ya estaba funcionando, un mecanismo de relojería, diseñado pieza por pieza, activado en secuencia, irreversible. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. La primera pieza era la separación de tableros. Sheinbaum entendió desde el principio algo que el viejo régimen nunca quiso entender. La relación con Estados Unidos no es un solo tablero, es varios. El tablero comercial, donde México y Estados Unidos se necesitan mutuamente y donde el TMC es el lenguaje común. El tablero de seguridad, donde la cooperación es inevitable, pero las condiciones son negociables. Y el tablero de derechos humanos y soberanía, donde México tiene argumentos legales, jurisdicción internacional y ahora expedientes concretos. El error histórico del PRI y del PAN fue tratar todo como un solo tablero. Si Washington presionaba en migración, México cedía en soberanía para proteger el comercio. Si Washington exigía en seguridad, México entregaba autonomía para proteger la inversión. Sheinbaum rompió esa lógica, separó los tableros y al separarlos le quitó a Trump su única arma real, la amenaza de contaminar todo con represalias comerciales.
Sin esa arma, Washington quedó desarmado en el tablero donde México decidió pelear. La segunda pieza era la juridificación del conflicto. Esto es lo que ningún gobierno mexicano había hecho antes: convertir un conflicto diplomático en un proceso legal dentro del propio sistema judicial del adversario, no ante la Corte Internacional de Justicia, donde los procesos duran décadas, no ante instancias de la OEA, donde el peso de Washington distorsiona cualquier resultado, ante jueces federales estadounidenses, con las reglas del debido proceso americano, con la Constitución de Estados Unidos como marco. Esa decisión tiene una consecuencia que ningún analista en Washington había modelado. Cada operativo futuro del ICE contra migrantes mexicanos ahora tiene un costo legal potencial dentro del propio sistema americano. México no cambió las reglas del juego, usó las reglas del juego del adversario contra el adversario. Y aquí está el loop 2, la dimensión que ningún noticiero está desarrollando. Lo que México está haciendo no es solo defender a sus ciudadanos, está creando un precedente jurídico internacional. Si las demandas civiles prosperan ante tribunales federales estadounidenses, cualquier nación cuyos ciudadanos mueran bajo custodia de agencias americanas tendrá un modelo legal para seguir. Brasil lo observa, Colombia lo observa, Guatemala, Honduras, El Salvador lo observan. México no está jugando solo para México, está escribiendo el manual para el sur global en la era del unilateralismo trumpiano. La tercera pieza es la que hace el movimiento irreversible, la legitimidad pública simultánea. Sheinbaum activó el mecanismo legal en silencio, pero lo anunció en público con una frase que no deja salida diplomática para Washington. México es un país libre, soberano. Frente a cualquier nación, nunca agachamos la cabeza. Esa declaración pública convierte el proceso legal en un compromiso político de Estado. Retroceder ahora no es solo perder un caso en un tribunal, es una derrota política doméstica para Sheinbaum frente a su propia base, lo que significa que México va a sostener esto hasta el final. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Detente un segundo y procesa lo que eso significa, porque lo que ocurrió el lunes 20 de julio tiene 3 dimensiones de impacto y ninguna de las 3 está siendo analizada con la profundidad que merecen los medios de siempre. Primera dimensión, el ciudadano mexicano. Para la familia en Michoacán que tiene un hijo trabajando en California. Para la madre en Oaxaca que no ha sabido nada de su esposo desde que empezaron los operativos del ICE. Para el joven en Jalisco que está pensando si cruzar o no cruzar. Lo que cambió hoy es concreto. El Estado mexicano ya no solo emite notas consulares cuando algo sale mal. Litiga, persigue responsabilidades legales, pone abogados a trabajar dentro del sistema que los pone en riesgo. Eso no es retórica, es una diferencia real en la vida de millones de familias binacionales. Segunda dimensión, México como nación. La posición geopolítica de México cambió hoy de forma medible. Durante 80 años, México fue tratado por Washington como un socio menor cuya principal función era absorber presión sin devolver fricción. Eso terminó. México llegó a este momento con una doctrina nueva: cooperación sin subordinación, con herramientas legales concretas dentro del sistema del adversario, con un gobierno dispuesto a sostener esa postura públicamente, aunque el costo diplomático sea alto. Eso cambia la capacidad de negociación de México en cada conversación bilateral que viene, porque Washington ahora sabe que hay un costo legal real, no solo diplomático, cuando cruza ciertas líneas. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. Tercera dimensión, el mundo. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Lo que México demostró hoy es que un país vecino de la primera potencia mundial puede plantar cara usando las propias reglas de esa potencia, sin romper relaciones, sin cerrar el comercio, sin salirse del sistema, usándolo. Eso es más poderoso que cualquier discurso antiimperialista, porque no requiere salir del orden existente, requiere conocerlo mejor que el adversario y usarlo con más precisión. El profesor Jorge Castañeda, crítico histórico de la política exterior mexicana, reconoció esta semana que la estrategia legal de México ante tribunales estadounidenses
abre un camino que ningún gobierno anterior exploró. No es un aliado de la 4T, pero el movimiento es tan contundente que incluso sus críticos tienen que reconocerlo. México ya no está solo. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Hay una frase que Sheinbaum dijo este lunes 20 de julio, que los medios reprodujeron como cita, pero que nadie analizó como lo que realmente es. Una declaración de doctrina. Sus palabras exactas. México es un país libre, soberano, con una gran historia, con pueblos que siguen manteniendo vivos los valores que nos sostienen y sobre todo, frente a cualquier nación, cualquiera que sea, nunca agachamos la cabeza, siempre nos hablamos como iguales. Analicemos esto frase por frase, porque cada palabra fue un mensaje codificado dirigido a audiencias distintas. México es un país libre, soberano. Eso no es una descripción, es una advertencia. Le dice a Washington que cualquier acción que viole esa soberanía, operativos sin coordinación, acusaciones sin pruebas, presión unilateral, va a encontrar respuesta legal y diplomática, no silencio. Con una gran historia, con pueblos que siguen manteniendo vivos los valores que nos sostienen. Ese fragmento no está dirigido a Trump, está dirigido al viejo régimen mexicano, a las voces del PAN y de las élites que durante 80 años vendieron la sumisión como pragmatismo. Les recuerda que hay una historia más larga que sus intereses financieros, una historia que el pueblo mexicano no olvidó, aunque ellos quisieran. Frente a cualquier nación, cualquiera que sea, nunca agachamos la cabeza. La frase cualquiera que sea no es redundante, es deliberada. Le dice al mundo, y a China, y a la Unión Europea, y a cualquier actor que tenga intereses en México, que esta doctrina de igualdad no es solo para Trump, es la postura permanente del Estado mexicano bajo esta administración. Siempre nos hablamos como iguales, esa es la línea roja, no ruptura, no confrontación, igualdad. México no está pidiendo privilegios, está exigiendo el trato que le corresponde a cualquier nación soberana bajo el derecho internacional. Esto es Sheinbaum, no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Afuera todo parecía normal, adentro la arquitectura ya estaba lista, pero hay una pregunta que este video no puede responder todavía y es la pregunta más importante de todas. ¿Qué pasa cuando un juez federal estadounidense admite la demanda de México contra el ILAL-ICE? Eso no ha ocurrido todavía. Las demandas están presentadas, los expedientes están construidos, los abogados están activos, pero la decisión judicial está pendiente y en las próximas semanas, cuando los tribunales respondan si admiten o desechan los casos, vamos a saber si este movimiento de Sheinbaum se convierte en el precedente legal más importante de la historia bilateral o si Washington encuentra la forma de bloquear el proceso desde adentro. Lo que sigue, nadie lo vio venir, ni ellos. México llegó al 20 de julio con algo que no tenía hace 6 meses. Un expediente legal construido caso por caso, una doctrina pública de soberanía activa y la voluntad política de sostenerla ante el costo diplomático que sea. Ahora tiene algo más, tiene la atención del mundo. Brasil observa, Colombia observa. Los países centroamericanos que envían a sus ciudadanos a cruzar la misma frontera y enfrentar los mismos operativos del ICE observan. Si México gana en los tribunales, todos tienen un modelo. Si México pierde, Sheinbaum habrá establecido de todas formas que la sumisión ya no es la única opción disponible para un país del sur global frente a Washington. Ambos resultados cambian el tablero. Lo que viene en las próximas semanas va a definir si este movimiento es un momento histórico o el inicio de una nueva doctrina permanente en la política exterior mexicana. Y la fecha clave es la respuesta de los tribunales federales estadounidenses a las demandas presentadas. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente ese proceso, qué tribunal recibió las demandas, qué juez las va a revisar, qué precedentes legales tiene México a su favor y cuáles son los mecanismos que Washington puede usar para intentar bloquearlas. Porque lo que está a punto de pasar en esas cortes federales va a cambiar la naturaleza misma de la relación bilateral para los próximos 20 años y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Lo que sigue nadie lo vio venir, ni ellos. Recapitulemos lo que ocurrió hoy, no como titular, como historia completa, lo que ocurrió.
El lunes 20 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró públicamente que México no admitirá subordinación en su relación con Estados Unidos, que la cooperación bilateral es posible y deseable, pero no a costa de la soberanía ni del silencio ante violaciones a los derechos humanos de mexicanos en territorio estadounidense, y que el gobierno mexicano ha escalado de las notas diplomáticas a las demandas civiles y denuncias penales ante tribunales federales de Estados Unidos contra la gestión del ICE por la muerte de 17 mexicanos. ¿Cómo ocurrió? No fue un impulso, no fue una reacción, fue el resultado de semanas de documentación sistemática, de una escalada calculada paso a paso y de la decisión estratégica de separar el tablero comercial del tablero de derechos humanos para quitarle a Trump su principal herramienta de presión. Sheinbaum construyó el mecanismo en silencio, lo anunció cuando ya era irreversible y lo sostuvo con una declaración pública que convierte la soberanía activa en compromiso de Estado. ¿Por qué importa? Porque lo que México hizo hoy no tiene precedente en la historia bilateral con Estados Unidos. Y porque el precedente que está creando no es solo para México, es para cada nación del sur global que enfrenta la misma presión unilateral de Washington y que hasta hoy solo tenía una opción disponible: ceder o confrontar. Sheinbaum acaba de demostrar que hay una tercera vía: usar el sistema del adversario con más precisión que el adversario. Abriste este video preguntándote qué había pasado realmente detrás de los titulares de hoy. Ahora lo sabes, y sabes algo más, que el tablero que Sheinbaum diseñó apenas está en su primera jugada. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Y antes de que te vayas, dime en los comentarios, ¿crees que los tribunales federales estadounidenses van a admitir las demandas de México contra el ICE o Washington va a encontrar la forma de bloquearlas desde adentro? Escríbelo abajo, porque esa respuesta va a definir si estamos ante un momento histórico o ante el inicio de una doctrina que va a cambiar la política exterior mexicana para siempre. La soberanía de México no se negocia. Y hoy, por primera vez en 80 años, esa frase tiene un expediente legal que la respalda. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!